Reflexiones para el camino. Meditaciones breves por el pastor David Enrique Peñalba. Muy buenos días. La reflexión de hoy se titula Casa Espiritual a Dios. Está basada en 1 Pedro 2 del 1 al 10. 2 Pedro 3:18 nos dice: Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Crecer en gracia es una de las recomendaciones más importantes que la palabra de Dios nos da para seguir siendo cada día más y más como Cristo. La razón es sencilla, ya que a través de toda la palabra se nos revela que Dios es un Dios misericordioso. Eso simplemente significa que Dios no nos da lo que nos merecemos. En su misericordia, Dios no me da lo que me merezco, eso es la muerte. Más bien, en su gracia, Él me da vida y vida eterna por medio de Cristo Jesús. Sí, Dios nos ha dado su gracia. Ahora nosotros debemos de impartir esa gracia a los demás. ¿Cómo podemos crecer en gracia y ofrecérsela a los demás? El apóstol Pedro en su primera carta, al decirnos que Dios nos ha dado un llamamiento a todos y a cada uno de nosotros, cuando nos dice: vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Usted y yo hemos sido llamados por Dios a ser santuarios, donde la presencia de Dios no solo mora, sino que también se manifiesta en nuestras vidas en todo momento. Usted y yo somos hogares espirituales, donde se deben ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. Usted y yo entregamos la gracia de Dios a los demás. Pedro nos dice que Jesucristo ha hecho una gran transformación en nuestras vidas y por eso debemos ser las casas espirituales donde el nombre de Dios es exaltado. Si Dios ha hecho eso en nuestras vidas, ¿por qué entonces no estamos siendo las casas espirituales en donde el nombre de Dios es exaltado y su poder manifestado? ¿Qué está pasando en nuestras vidas que no estamos permitiendo que el nombre de Dios se refleje en todo lo que hacemos, decimos y somos? Es que Dios ha hecho su parte. Ahora nos toca a nosotros hacer la nuestra. ¿Qué necesito yo hacer para que el nombre de Dios sea manifestado en mi vida y el poder de Dios se vea en todo lo que soy, todo lo que digo y todo lo que hago? Pedro nos dice que si vamos a hacer casa espiritual a Dios, debemos pues desechar todo lo que no nos conviene. Debemos de desear como recién nacidos la palabra de Dios. Debemos de acercarnos, es decir, vivir en estrecha relación con Dios. Entonces, solamente así nosotros también como piedras vivas podremos ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Si queremos ser beneficiarios de las bendiciones de Dios, tenemos que vivir en íntima comunión con Él. No podemos darnos el lujo de dejar de buscar a Dios, porque al no tener intimidad con Dios, no tenemos tampoco su poder ni su presencia guiando y dirigiendo nuestras vidas. Por eso nos dice la palabra: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. El mandato de Dios en este día para cada uno de nosotros es que seamos casa espiritual y sacerdocio santo, y para ello nos exhorta diciéndonos: antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y el proceso que debemos de seguir para crecer en gracia es desechar, desear, acercarnos, para que, como piedras vivas, seamos edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales
aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Dios le bendiga.